Los hechos de la sentencia T033 del 2016 resumidamente son los siguientes. Se trata del caso del señor Jorge Osuna Usaquén, quien presentó sintomatología respiratoria y en el año 2003 pues fue diagnosticado con una enfermedad que se llama silicosis pulmonar simple. Teniendo en cuenta el empeoramiento de la salud del actor, este se sometió a un proceso de calificación de estado de invalidez y en el año 2009 fue valorado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá, en donde fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del 50%. En el curso del proceso de calificación médica se pudo verificar el historial laboral del actor. Se determinó que había trabajado más o menos unos 9 años en una sociedad textilera en donde estuvo afiliado al sistema de seguridad general, a salud, pensión y ARL. Manifestó el actor también que había trabajado como independiente después del año 2008 en una actividad de decoración e instalación de cortinas y muebles. Manifestó pues que no cotizaba a ARL, solamente a pensión y a salud, pero también refirió que hace más de 35 años había trabajado en una actividad minera, había trabajado en unas canteras, que su trabajo había sido por días, que no había sido vinculado a ninguna empresa, ni no tenía ningún contrato laboral, no tenía afiliación de ningún tipo, ni pensión, ni ARL, ni salud. En la evaluación médica que realizó la Junta de Calificación de Invalidez de Bogotá, se determinó que la enfermedad padecida por el señor Jorge Osuna fue generada por unos químicos o unos agentes que se generaban en la actividad realizada en las canteras. Se determinó entonces que el señor Jorge Osuna Usaquén estuvo expuesto a la inhalación de partículas de sílice, pues que produjo la enfermedad de silicosis simple. Luego de la calificación que realizó la Junta de Invalidez, el actor decidió solicitar el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez en el año 2003 y elevó la solicitud ante Colpensiones. Sin embargo, dicha petición fue negada por esta entidad y la decisión se justificó en que el estado de invalidez no correspondía a una enfermedad de origen común, por lo que dicha entidad pues carecía de competencia para ocuparse del asunto. Colpensiones le informó al señor Jorge Osuna Usaquén que debía pues dirigirse a la administradora de riesgos profesionales en las que efectuó las cotizaciones, y le informó pues que era imposible remitir el expediente a una entidad de estas porque no habían encontrado registro de afiliación a ninguna ARL. El señor Jorge Osuna interpuso recurso de reposición en contra de la resolución que le negó la solicitud de la pensión de invalidez, y pues Colpensiones volvió a ratificar el recurso, diciendo pues que no tenía la competencia para decir sobre el asunto porque no eran una administradora de riesgos laborales y que el actor debía de dirigirse a una ARL para que se decidiera o no sobre su derecho del estado de la pensión de invalidez. Fue entonces cuando el actor decidió interponer acción de tutela. En primera instancia, pues el juez decidió en contra del actor. El juez de tutela determinó que existían otros medios judiciales para dirimir conflictos de este tipo. Básicamente le estableció pues que el actor debía de acudir a la jurisdicción ordinaria para dirimir pues el tema de si tenía o no al derecho de la pensión de invalidez. Luego el señor pues interpuso recurso de apelación contra el fallo en primera instancia, pero pues también fue ratificado en segunda instancia con los mismos argumentos del fallo de primera instancia. Luego de que la sentencia pues
va a ser revisada por la Corte Constitucional, pues el problema jurídico en este caso, la Corte debe determinar si Colpensiones, como entidad administradora del Sistema General de Seguridad Social en pensiones, pues vulneró o no los derechos a la seguridad social y al mínimo vital del señor Jorge Osuna Usaquén, al declarar que carecía de competencia para pronunciarse sobre la solicitud de reconocimiento y pago de pensión de invalidez promovida pues a su favor, en la medida en que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá señaló que el origen de la enfermedad era profesional. Bueno, luego del análisis que realizó la Corte Constitucional, se determinó, pues se falló a favor del actor. Se determinó que la Junta de Calificación de Invalidez cometió un error al calificar una enfermedad como profesional bajo el supuesto de encontrarse realizando una labor pues en las canteras, pues que además carecía de formalidad laboral y que por lo tanto no estaba cubierta por el sistema de riesgos laborales. La Corte afirmó que para calificar la invalidez pues se debió tener en cuenta el historial laboral del accionante. Estableció pues que si se hubiese percatado que al momento en el que surgió la enfermedad del actor no tenía cobertura del sistema de aseguramiento laboral, eso implicaba que por su condición de trabajador informal o independiente, cualquier riesgo derivado de cualquier tipo en su momento pues debía ser cubierto por el sistema común. Por lo tanto, el actor solamente haber cotizado al Instituto de Seguro Social, hoy Colpensiones, pues la Corte falló a favor del actor y decidió revocar la tutela de primera y segunda instancia y ordenar a Colpensiones otorgar la pensión de invalidez. De acuerdo al análisis de la sentencia y a los hechos expuestos, se pudieron identificar las siguientes obligaciones y deberes relacionados con el sistema de seguridad y salud en el trabajo. El señor Jorge Osuna Usaquén laboró durante un tiempo en canteras. Esta labor se realizó de manera informal, pues nunca existió un contrato laboral, y mucho menos se realizó una afiliación a riesgos laborales. A pesar de la gran cantidad de riesgos asociados a la ejecución de dicha actividad, nunca se identificaron ni estos riesgos ni los peligros a los que pudo haber estado expuesto. Producto de esta actividad, que no contó con ninguna medida preventiva frente a los riesgos ocupacionales y que además vulneró derechos laborales mínimos de un trabajador como es la afiliación al Sistema de Seguridad Salud Social, Salud y Pensión y ARL, se produjo una enfermedad del señor Jorge Osuna Usaquén, pues estuvo expuesto a inhalación de partículas de sílice que le produjo cierto tipo de enfermedad conocido como silicosis simple y neumoconiosis debido a otros polvos que contiene también el sílice. En este sentido, una de las obligaciones y deberes que debieron haberse cumplido de mínima instancia en la ejecución para su labor son vinculación mediante un contrato que pudo haber sido laboral o de cualquier otro tipo, afiliación al Sistema General de Seguridad Social como salud, pensión y ARL, una implementación de medidas preventivas ante los riesgos asociados al manejo de canteras, una identificación de cuáles son los EPPs mínimos que debería utilizar, cuáles son los riesgos a los que puede estar expuesto en esas condiciones de trabajo. De igual forma, el señor Jorge Osuna Usaquén se desempeñó como trabajador dependiente en la Sociedad Textilera Comercial S.A. entre los años 1975 y 1984. En este caso, sí se respetaron derechos mínimos del trabajador, pues fue vinculado mediante un contrato laboral y se realizaron todas las afiliaciones exigidas legalmente. El señor Osuna se encontraba afiliado al Instituto de Seguros Sociales, hoy conocido como Colpensiones. De conformidad con la normatividad vigente para ese momento, se entendía que existía una sola cotización al Seguro Social para cubrir tanto los riesgos comunes como los riesgos laborales. Por lo que puede entenderse que para esa época el actor sí estuvo amparado frente a la ocurrencia de accidentes de trabajo y de enfermedades pensionales.
No obstante, no se puede evidenciar en la existencia que la sociedad textilera comercial S.A. haya garantizado prevención de riesgos laborales en actividades desarrolladas por el señor Osuna. Pudo haberlo tenido afiliado, mas no hay constancia como tal de que haya tenido en cuenta todos los riesgos a los que estaba expuesto en sus labores, ni ninguna identificación de qué medidas de seguridad tuvo en medio de su trabajo. Por otro lado, el señor Jorge Osuna se desempeñó en varios momentos de su vida como trabajador independiente, cuando laboró en la cantera y luego en 2008 en calidad de vendedor e instalador de muebles y cortinas, realizando solo cotización a salud y pensión, debido a que su actividad no lo obligaba a cotizar a ARL, por lo que se entiende que para el señor Osuna Usaquén la afiliación del sistema de riesgos laborales, salvo en un momento de su vida laboral, nunca fue obligatorio. En este sentido también existe una obligación y responsabilidad estatal, pues en la esencia misma de la norma se permite que los trabajadores independientes, a excepción de quienes laboren en actividades catalogadas por el Ministerio de Trabajo como alto riesgo o de alto riesgo, no se afilien al sistema de riesgos laborales. Como tal, en nuestra opinión, cualquier actividad independiente de cualquier tipo de grado de riesgo al que pueda estar sometido en sus labores cotidianas debería realizarse bajo afiliación al sistema de riesgos laborales. En los hechos narrados en la sentencia se contempla un escenario de difícil manejo desde el punto de vista social, laboral y jurídico. Esta es una situación que lamentablemente se presenta con frecuencia y es el tema de la informalidad laboral, que trae consigo la vulneración de los derechos mínimos y vitales de cualquier trabajador, como lo es contar con la cobertura en el Sistema General de Seguridad Social, es decir, salud, pensión y riesgos laborales. En esta sentencia observamos cómo el señor Jorge Osuna Usaquén trabajó una parte de su vida en una labor informal, desarrollando actividades de alto riesgo con la exposición a diferentes sustancias, lo cual le produjo silicosis simple y neumoconiosis, debido a otros polvos que contienen sílice. Por esta razón, la sentencia contempla un panorama claro en cuanto a la importancia de la salud y la seguridad en el trabajo y los organismos que lo regulan, como la ARL. Pues toda vez que aplican las medidas necesarias para evitar o al menos minimizar los riesgos en el trabajo y proporcionar la salud entre los trabajadores, constituye la esencia misma del concepto de seguridad y salud en el trabajo. Desde el panorama de la salud y la seguridad en el trabajo, la importancia de esta sentencia no radica si el señor Osuna Usaquén tenía o no derecho a la pensión de invalidez. Su importancia radica en que la situación en la que se desarrollaron los hechos nos permiten evidenciar la trascendencia que tiene la prevención de riesgos laborales a través de la implementación de un adecuado sistema de seguridad y salud en el trabajo. Es conveniente hacer hincapié en la responsabilidad del empresario en materia de prevención de riesgos laborales, y más aún tratándose de actividades tan particulares y de alto riesgo como la ejecutada por el señor Jorge Osuna Usaquén cuando laboró en la cantera. A pesar de que no se tiene información de la clase de actividad, se supone que es una actividad minera con gran exposición a químicos o agentes externos y afectan gravemente la salud de cualquier persona, como fue el resultado del accionante. Hoy vemos que la legislación es más rigurosa en cuanto al sistema de salud y seguridad en el trabajo, en comparación con el tiempo en el que se desarrollaron los hechos narrados en la sentencia. Esto constituye un aspecto fundamental en un sentido más amplio de seguridad para los trabajadores.
la sentencia frente a si el actor tenía o no derecho a la pensión de invalidez, pues yo creo que la sentencia refleja un escenario claro de la trascendencia que tiene la seguridad y la salud en el trabajo, en la medida en que una implementación adecuada de prevención de riesgos laborales, una implementación adecuada de un sistema de seguridad y salud en el trabajo, pues permite evitar afectaciones a la salud como la presentada en el caso analizado en la sentencia. Como conclusión personal y como aprendizaje profesional, se evidencia que es importante antes de iniciar cada labor, ya sea como trabajador independiente o dependiente, la verificación de los tipos de riesgo a los cuales se estará expuesto y de esta manera realizar todos los aportes legales no solo a salud y pensión sino a los pagos de ARL. De igual forma tomar las medidas de seguridad antes de emprender cada labor y así dar cumplimiento a todas las normas legales vigentes y dar un cumplimiento mucho más exigente al sistema de seguridad y salud en el trabajo. Desde mi punto de vista, considero que el empleador debe ser más responsable en cuanto a la prevención de riesgos, pues esto no solo afecta sus obligaciones y responsabilidades, sino también la salud y la calidad de vida de los trabajadores. Es necesario que este tipo de sentencias sensibilicen a la población y al empleador.